Mi nombre es Jennifer Coronado y le voy a hablar sobre la historia del álgebra. Primero, origen Mesopotamia y Egipto. Los mesopotamios utilizaban tablillas de arcilla para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Los egipcios usaban métodos aritméticos para resolver problemas con incógnitas llamados Aad. Segundo, época griega. Pitágoras y Euclides desarrollaron la geometría, pero también usaron el álgebra geométrica. Tercero, época islámica. Khwarizmi escribió sobre el cálculo por restauración y reducción. Descubrió reglas sistemáticas para resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Introdujo métodos de restaurar y reducir. Tuvo un aporte en la introducción del método algebraico general y simbólico. Cuarto, el Renacimiento en Europa. El álgebra renació en Europa gracias a las tradiciones árabes. Francisco introdujo letras para representar números conocidos y desconocidos, creando el álgebra simbólica moderna. Descartes combinó el álgebra y la geometría, creando la geometría analítica. Quinto, siglo XVIII y siglo XIX. Se amplía el concepto de números negativos, imaginarios y complejos. Sexto, siglo XX. Nace el álgebra abstracta, que estudia estructuras como grupos, anillos, cuerpos y espacios vectoriales. Se aplica en computación, criptografía, física teórica, economía y biología. Un aporte clave fue que el álgebra se convierte en una base universal de la matemática moderna. La histórica de la teoría de los números. Los orígenes antiguos, Egipto, Babilonia y Grecia. Estos tres orígenes hablaban de las propiedades de los números enteros para resolver problemas prácticos, medidas, comercio y reparto. Los babilonios conocían fracciones, raíces cuadradas y las tablas numéricas. En la Edad Media, en el siglo IX y siglo XV, continuaron los estudios de las propiedades numéricas y las ecuaciones. Un aporte fue la conservación de las expansiones del conocimiento griego y el desarrollo del sistema numérico. El Renacimiento del siglo XVI y siglo XVII descarta que Descartes, Fermat y Viet profundizaron en las propiedades de los números, los teoremas y el desarrollo de pequeñas teoremas de Fermat, base de la aritmética. Un aporte clave fue la formalización y la estructura algebraica de la teoría de los números. En el siglo XIX y siglo XX, la expansión abstracta desarrolla la teoría de los números algebraicos. Aportaron las demostraciones parciales y los teoremas de Fermat. Kelly Corticharri y continuó con la exposición en donde vengo a hablar de la probabilidad en la cual surgió en la antigüedad, en donde eran juegos de azar en Egipto y en Grecia y Roma, sin un análisis matemático. Durante la Edad Media, Jerónimo Cárdano fue quien realizó el primer tratado del tema, en el cual introdujo la probabilidad clásica. Durante el siglo XVII, Pascal y Fermat sentaron las primeras bases matemáticas de los libros formales de la probabilidad. Durante ese siglo XVII también formularon la ley de grandes números y la distribución conectada a la estadística, en el cual unieron probabilidades estadísticas gracias a Quetelet y Gauss, en el cual nació la estadística moderna. Durante el siglo XX pues ya se dio la inteligencia artificial y la combinación de datos, ciencia, computación, convirtiéndose en una herramienta clave para la toma de decisiones modernas. Gracias. Cálculo infinitesimal. Sus orígenes se dieron en Grecia, China e India. Sus precursores griegos
como Éxodo de Cnido introdujo el método de deducción. Arquímedes de Siracusa calculó áreas y volúmenes en figuras curvas. En China, con Liu Hu, se aproximó al número pi usando polígonos de muchos lados. Y en India, con Bhaskara II, anticipó ideas de derivadas en su obra Lilavati, al analizar velocidades y tasas de cambio. En el Renacimiento, hasta el siglo XVII, fue el nacimiento del cálculo, con sus precursores inmediatos, que fue Kepler, que calculó volúmenes sólidos de revolución, Cavaliere, que introdujo el principio de los indivisibles, una versión temprana de la integral, Fermat, que desarrolló un método para hallar máximos y mínimos, sus fundadores del cálculo, con sus principales exponentes como Isaac Newton, que en Inglaterra, que desarrolló el cálculo diferencial para estudiar el movimiento y las leyes de física. Introdujo el concepto de fluentes y funciones equivalentes a las derivadas e integrales. Y Gottfried Leibniz en Alemania, que independientemente de Newton, creó el cálculo infinitesimal con notación moderna. Enfocó el cálculo desde el punto de vista simbólico y lógico. En el siglo XVIII vino su consolidación con Euler, que sistematizó el cálculo y desarrolló la notación funcional f de x, con Lagrange, que formuló el cálculo en términos de series y álgebra, y de Allenberg dio las primeras definiciones rigurosas del límite. En el siglo XIX vino el rigor matemático con Cauchy, que definió de forma rigurosa el límite, la continuidad y la derivada. Con Weierstrass formuló la definición moderna del límite en el criterio, y Riemann definió la integral de Riemann, base del análisis moderno. Y en el siglo XX vinieron nuevas ramas como el cálculo de variaciones, cálculo vectorial y tensorial, y análisis funcional y cálculo estocástico. Análisis, orígenes, antigua Grecia y civilizaciones tempranas. El análisis surge a partir del estudio de los cambios de las magnitudes continuas y los límites, aunque en la antigüedad aún no existían formalmente. Edad Media, Renacimiento del siglo XIII y XVI. Durante este periodo se retoman amplias las ideas antiguas. El desarrollo de herramientas geométricas que produjían el cálculo y análisis. Siglo XVII, nacimiento del cálculo y análisis. El análisis se consolida con la creación del cálculo infinitesimal, base de análisis moderno. Se definen las bases para estudiar el cambio continuo y el proceso infinito. Siglo XVIII, expansión del cálculo y del análisis. El cálculo se aplica en física, astronomía, mecánica. El análisis empieza a buscar rigor. Unificación del cálculo en el estudio general de las funciones y convergencias. Siglo XIX, formalización y fundamentos figurosos. El análisis se convierte en una de las disciplinas figurosas y abstractas. Surgen los conceptos de límite, continuidad, derivabilidad, integrabilidad y convergencia formalmente definidos. El análisis se vuelve una ciencia exacta basada en fundamentos lógicos y precisos. Siglo XX, análisis moderno y generacional. El sistema se expande en nuevos campos. El análisis se convierte en una herramienta fundamental en toda la ciencia. Siglo XXI, el análisis de tecnología se combina con la computación, inteligencia artificial, teoría del caos y sistemas dinámicos. La clave del análisis se aplica en la simulación y predicción de los controles de sistemas. El álgebra ha pasado por tres grandes etapas. El álgebra retórica, donde se resolvían los problemas mediante palabras, donde tenemos a matemáticos tales como Diofanto de Alejandría y Al-Khwarizmi, quien también se aplica para la álgebra sincopada, donde ya empezaron a utilizarse abreviaturas, ¿sí? Y luego para la álgebra simbólica, que está como la conocemos hoy en día, donde ya utilizamos las letras a modo de simbología. Figuran los otros máximos matemáticos como Francois de Viet, René Descartes, Leonard Euler, Évariste Galois. Básicamente, el álgebra evolucionó de ser un conjunto de reglas prácticas, desde sus principios en la retórica, a ser una ciencia simbólica y estructural. Esto fue esencial para el desarrollo del cálculo infinitesimal y del análisis moderno, ya que nos permitió manejar magnitudes variables y las relaciones entre ellas mediante los símbolos. Ya hablando del cálculo infinitesimal, sabemos que este nació de la necesidad de medir lo que cambia constantemente, variables como la velocidad, pendiente, área, volumen, etc. Su desarrollo fue gradual, a través de ideas precursoras que finalizaron con Newton y Leibniz. Esto es una evolución que viene desde la álgebra simbólica de Viet, Descartes y Euler,
quienes prepararon el terreno para el cálculo, ya que permitieron expresar operaciones con letras y símbolos, lo que facilitaba la formulación de integrales y derivadas. En cuanto a los aportes de Newton y Leibniz, estos convirtieron el antiguo método de aproximaciones que se habían creado para hacer una herramienta universal para describir el cambio continuo. Luego Cauchy y Weierstrass dieron al sistema infinitesimal una base rigurosa con los conceptos de límite y función continua, tal como lo conocemos hoy en día.